Bueno, iniciamos la clase del día de hoy, jueves 22 de abril. Hoy se conmemora un día muy importante para la humanidad en sí, ¿verdad? Y este es el día de ¿qué? Mi cumpleaños. Ah, no, mi cumpleaños ya pasó. La Tierra. De la El día de Tierra. la Tierra. ¿Ok? Y aunque deberíamos de estar en la cúspide celebrando cosas positivas, realmente pues lo que podemos destacar es que como seres humanos estamos pues acabando con nuestro entorno y con nuestro medio ambiente. Así que el día de hoy más que una celebración debe ser una acción, el actuar por tratar de recuperar, ¿verdad? Nuestro planeta, ¿ok? Y pues en la manera de lo posible, desde nuestras realidades, desde nuestros hogares, por ejemplo, cuidar el agua, tratar también de reciclar en la manera de lo posible, qué sé yo, ¿verdad? Ahorrar en cosas tan sencillas como al momento de cepillarnos los dientes, quitar los cargadores de los enchufes cuando no los estamos necesitando, cosas como esa, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a ver que, por ejemplo, ahorita estamos en medio de un frente frío que iba a azotar toda la semana y si ustedes ven se siente un gran calor, ¿verdad? Y pues no digamos con la contaminación que hay ahorita de la emisión de los volcanes y todo lo que han hecho erupción que está en el medio ambiente, ¿ok? Que lo que va a generar cuando llueve es una lluvia ácida, ¿verdad? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con nuestro actuar. Ok, bueno, entonces gracias por recordarme. Vamos a iniciar con la clase de educación cívica. En la clase pasada, como ustedes saben, pues estuvimos abordando la exposición de la primera generación. Solamente para concluir de qué hablaba, bajo qué acontecimiento se aprobó y algunas características de lo que ustedes todos, aquí todos quiero que participemos, ¿ok? De lo que aprendimos de esa primera generación. ¿Bajo qué acontecimiento se aprobó? En la Revolución Francesa. De la Revolución Francesa, excelente. Miren, esas cosas ya las tenemos que saber súper bien, ya las tenemos que identificar súper bien, ¿ok? Por ejemplo, ¿por qué razón es tan importante o significativa el hecho de que hayan derrocado a reyes para los derechos humanos? ¿Por qué razón fue tan significativo eso? Vamos a ver. Para que los derechos no existieran solo para los reyes. Por ejemplo, muy bien, para que todos pudiésemos gozar de los derechos, para cambiar un sistema de gobierno que permitiera... Para que cualquiera capaz del pueblo pueda tomar cargo. Por ejemplo, para la democracia. La democracia, la participación ciudadana, muy bien. Y a mí siempre me parecía curioso el hecho de que en cívica se empezara los derechos de las generaciones y se empezara con acontecimientos como la participación ciudadana, ¿verdad? Yo pensaba siempre que los derechos de primera generación eran los derechos de la vida, la integridad, la nacionalidad, pero realmente el primer derecho aprobado fue el derecho a la participación ciudadana, a la democracia, que se respete tu opinión, tus puntos de vista, ¿ok? Bueno, entonces ahorita vamos a escuchar al equipo número 2. Permítanme por acá. Al equipo número 2, que el mecanismo es el mismo, ¿ok? Aquí no es solamente presentar un trabajo final, sino qué hubo antes, cómo nos organizamos, cómo nos preparamos, ¿ok? Desde antes. Eso es lo que más me interesa, ¿ok? Vamos entonces a escuchar al grupo número 2. Los demás pueden ir tomando anotaciones. Dígame, Lisa. Se supone que Cristian es el que va... Cristian debe compartir la... Ok. Ya está habilitado ahí el espacio para que comparta. Esperen, profe, lo voy a abrir. Deme un momento. El grupo 3 ya tiene que tenerlo listo solamente para proyectar, ¿ok? Los de tercera generación. Y, ¿qué más les iba a mencionar? Los demás tomamos anotaciones, jóvenes. Estos temas están en la página número 52 y 53 de su libro de texto, ¿ok? Tomamos anotaciones ahí. Y el día de hoy, mañana no tenemos cívica, sí, el día de hoy correspondía para trabajo en clase, ¿ok? Pero lastimosamente como perdí mi clase con ustedes ayer, entonces hay que compensarlo, ¿ok? Vamos a ver, escuchamos. Cristian, ¿tiene alguna otra dificultad? Profe, Ya, ayer no perdimos clase.
No, no, yo fui la que no me organicé con esa parte de las exposiciones. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque el lunes, por ejemplo, que teníamos sociales, ¿ok? Entonces es como una descompensación. Pero si ustedes pueden ver el sílabo, este es el trabajo de esta semana, ¿ok? Entonces no hay pérdida por esa parte. Digamos que estamos trabajando ya. Bueno, ahí puede ampliarlo, puede hacerlo un poquito más grande esa parte. Bueno, profe. Eh, Compañeros y compañeras, profesora, mi nombre es José Roberto. Los compañeros que constituyen mi grupo son Cristian Rodríguez, Lisandro Solórzano, Gabriela Carrasco, Ángel Reyes, Eduardo Carvajal, Alfredo Varela. Y nosotros le vamos a hablar sobre los derechos de la segunda generación, su origen, las ideas principales y 3 formas de lograr que se respeten los derechos. Ahorita les dejo con mi compañero Oscar sobre el origen. Ahí, Oscar. Bueno, el origen de los derechos de la segunda generación surgen como resultado de la Segunda Guerra Mundial, cuando en 1944 el presidente Roosevelt propuso la segunda generación. La segunda generación de derechos. Muy bien. Yo les voy a decir un par de ideas principales. Estos derechos se basan en la seguridad social y en conservar su idioma, que, bueno, es algo bastante importante para mí. Y ahora que Gabriela, pues, lea un par más de ideas. Ok, perdón, Lisandro, ahí una interrupción nada más. Entonces, en pocas palabras mencionaba ahí que el respeto no solamente de un idioma, también aborda muchas otras cosas atrás de eso. Por ejemplo, nuestra cultura, nuestra identidad, no solamente es la forma en que nos expresamos un idioma, ¿verdad? Sino todo lo que viene atrás, ¿ok? Porque para que exista un idioma, tienen que existir costumbres y tradiciones. Y me gusta eso, se basa en la seguridad social, claro que sí, ¿ok? Muy bien, Lisandro. Vamos, continuemos. Las formas de respetar las ideas principales. Se trata de descanso dejando atrás la esclavitud. Ujú. ¿Qué significa eso? Entonces, ¿cómo que cambiamos de la noche a la mañana la esclavitud por el descanso? ¿O cómo es? Es como que dejar que el trabajador descanse un poco para que rinda mejor las horas de trabajo. Muy bien. En primer lugar, recordemos que en este periodo de tiempo estaba el modo de producción, ¿ok? Todavía feudal y existía, aunque disfrazado con siervo, ¿verdad? La palabra siervo, pero realmente era un sistema esclavista, ¿ok? Entonces, el hecho de que en esta generación se respetan los derechos, las libertades, entonces ya podemos decir nosotros que ya se empieza a gozar de muchos beneficios en el contexto laboral. Horas de descanso, dicen, por ejemplo, sencillo, un horario de trabajo establecido, ¿verdad? ¿De cuántas horas? De 8. De 8 horas, ¿ok? Entonces ahí tenemos que saber eso es base fundamental. Ya se empiezan a respetar esa garantía, ¿verdad? Esos derechos. Muy bien, continuemos. Vamos a ver, continuemos. Trata de mantener nuestra cultura. Ok, más allá, recuerden que me interesa saber qué significa cada cosa, argumentado en el derecho, ¿ok? Leer, pues ahí lo tenemos en la pantalla, ¿verdad? Quiero que me interpreten todo lo que Es están mencionando. como que nadie nos venga a decir que nuestra cultura está mal y que nos tengamos que apegar a la suya, sino también podemos tener nuestra religión, nuestras creencias. Ok, muy bien, ya hablamos de contextos religiosos, excelente. Gracias, Alfredo. Okay. La última, profe, dice, se basan en el desarrollo de la sociedad por la educación. Ok, Quiere decir de que la rama para mantener, por así decirlo, estos derechos sería la educación, profe.
desde niños, inculcar a los niños los valores principales para evitar conflictos en algún futuro, pues. Ok, entonces estamos ahí, lo que usted dice tiene mucha lógica, pero recuerde que lo tenemos que relacionar a este contexto. Entonces ya existía la educación para todo el mundo, este fue pionero, esta generación, ¿cómo? Exactamente, para todo el mundo no existe la educación. Por ejemplo, en los tiempos antiguos, la educación solo iba para los que tenían más dinero, los que tenían algún tipo de cargo mayor, pero la gente que era pobre o la que no tenía ciertos cargos, como los mestizos, pues no lo tenían porque los miraban hacia abajo. Okay. Eso causó disturbios. Profe, Okay. pero si se pone como que a pensar, estamos en literalmente lo mismo, porque aún en escuelas públicas hay gente que no va porque, pucha, para actividades o tal se pide dinero y tal vez no se tiene y así, entonces para mí que aún la educación está como que privada, por decirlo así. Sí, realmente es bien inaccesible para, hasta como usted decía, para la educación pública, ¿verdad? Que debería ser total y completamente gratuita. Y como algo que siempre escuchamos desde historia, ¿verdad? La historia siempre se repite y vamos a ver esos patrones, ¿verdad? En sí. Ok, aquí De les hecho, invito eso, aquí. profe, que acaba de decir que la historia se repite, los derechos de la segunda generación se hicieron por esa misma razón, debido a evitar a evitar una tercera guerra, va, dependiendo de la segunda. Profe, por Dígame, eso es Eduardo. que existe, por eso es que existe el dicho de que el que no aprende esa historia está condenado a repetirla. Así es. Ok, muy bien, exactamente, Eduardo. Una cosa que quiero hacer énfasis. Todo lo que ustedes están diciendo, chicos, está muy bien, está correcto. Solamente que escucho algunas cosas. Recuerden que estas exposiciones es para que aprendamos a pulir las cosas, ¿verdad? Perfectamente sé yo que ustedes tienen conocimientos previos, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando estamos exponiendo, muchas veces relacionamos muchas cosas de nuestra mente y empezamos a participar. Decimos, bueno, sí, la educación es un derecho, etcétera. Ok, pero tenemos que basarnos en esta generación. Tenemos que decir, bueno, ya que existió la revolución, ya que las personas empiezan a tener sus garantías, viene la posibilidad de la educación. Y ahí viene la parte que decía Lisandro, por ejemplo, lastimosamente, aunque en esta generación se promulgan los derechos de la educación, tenemos actualmente tenemos personas que no pueden acceder a la educación. Porque, por ejemplo, aquí me acaba de decir ahorita, me acaba de decir José Roberto, que así como la comunidad primitiva, etcétera, ok, pero de la comunidad primitiva, que estamos hablando aproximadamente 35.000 años antes de Cristo, con los derechos de segunda generación, hay una gran brecha de años, ok. Entonces, está perfecto lo que mencionan, pero siempre tenemos que estar, cuando vamos a exponer, recuerden ubicar las cosas en un tiempo y en un espacio. Siempre es necesario eso, ¿ok? Está correcto, la exposición está súper bien, pero tenemos que aprender a ubicar en un tiempo, en un espacio, ¿ok? Las cosas. Muy bien. Entonces, bueno, ahí miro que están iban a modificar esa diapositiva, jóvenes. Ya deben de tenerla más bien como en PDF. Vamos a continuar. Sigamos, chicos. Tres formas de respetar los derechos de la segunda generación. Derecho a la cultura, como ya había dicho, de que no nadie tiene que venir a quitarnos nuestra cultura y decirle que está mal. Respetar el trabajo de cada persona. Tampoco se puede decir de que el trabajo que está haciendo él está mal, porque, pongámosle, si un ingeniero le dice a alguien como a un juez que está haciendo mal, no tiene sentido porque son dos trabajos diferentes. Muy bien, muy bien. Ok. Profe, Sí. sí, que ahí el segundo punto sí es como que bastante importante, ¿no? Porque si se ha dado cuenta es como que, vaya, una persona, yo que sé, es vendedor ambulante o tal, y hay personas que vienen y se burlan del trabajo y tal, y pues, como dice refrán, creo que es que vergüenza robar, ¿no? Sí. Y no sé, para mí eso es importante porque, pucha, es lo que se vive hoy en día. El menospreciar las diferentes profesiones y oficios que existen. Claro que sí, estoy muy de acuerdo con su participación. Ojo, en los derechos de segunda generación, si miran ustedes y nos ubicamos en un tiempo y en un espacio, fue después del feudalismo. Ok, entonces la persona empieza a adquirir el sistema capitalista.
Por consiguiente, los seres humanos empezamos a tener propiedad privada, ¿ok? Ya no vivimos en un castillo, en un sistema feudal, tenemos propiedad privada. Entonces, todo viene por un orden cronológico, todo viene con una lógica, ¿ok? Las cosas no se dieron de la nada, ¿ok? Hay una razón para cada cosa. Por ejemplo, y después de que, por ejemplo, ya puedo tener una propiedad privada, ¿qué viene? El respeto a la propiedad privada, ¿ok? Después, cuando ya no trabajo para un señor feudal, ya trabajo en una empresa, etcétera, ya vienen mis derechos salariales, ¿ok? Entonces, si ustedes se fijan, todo tiene un control y un orden cronológico. Muy bien. Entonces, excelente, chicos. ¿Algún aspecto a agregar? ¿Algo para concluir? Aquí solo habían caballeros, no escucho ninguna chica, solo chicos bien este equipo. Es que solo estaba Gabriela, pero Gabriela habló sobre el cuarto, creo. Sí, ella participó, así es. Ah, es cierto, perdón, aquí está, aquí ya la tengo asignada entonces. Bueno, ¿algo más? ¿Una conclusión, algo que agregar? ¿Terminamos con esta parte? ¿No tienen dudas al respecto? Que literalmente todos los derechos tratan de lo que tenemos hoy en vida, como que del día a día, ¿no? Porque, o sea, trata de todo eso de la educación y así, entonces es como que bastante fundamental lo que se da en esa generación, digo yo. Así es. Cosas que gozamos Por en la eso, actualidad. por eso se llama los derechos fundamentales, se les conocen a los de la Ajá. segunda generación. Buen punto de vista, se le Eso, llama eso lo Aunque lamentablemente bastante de estos derechos no son correctamente aplicados o no se pueden aplicar en todas las personas, como por ejemplo el derecho a estudiar y al aprendizaje en general. Claro que sí, estamos de acuerdo, al igual que todos los demás derechos de las generaciones. Excelente, chicos, ya podemos dejar de proyectar y aquí me gusta algo importante. Si ustedes ven, todo eso tiene el trasfondo de la Revolución Francesa. Ahora ven la importancia de conocer este acontecimiento histórico y, por ejemplo, de que se mencione en nuestro himno nacional, ¿verdad? Por ejemplo. Ok, vamos a ver, continuamos con el tercer equipo. Alison, Andrea, Ariadna, Digna, Jimmy, Katia, Norma, ya pueden empezar a proyectar. Profesor, una cosa, ¿será que puedo ir a tomar agua? Sí, rapidito. Los demás chicos tomamos anotaciones, aquí es donde vienen los post-it, las ideas principales. Tratemos de ir aprovechando las clases para tener claro de qué se trata cada cosa, ¿ok? Buenos días, nosotros somos el grupo número 3 y nos tocó los derechos de la tercera generación. Los dejo con mi compañero Jimmy. Me gustaría que hagan un poquito más grande la información. Si puedes hacer un poco más grande la pantalla, ¿no? Excelente, excelente. Ok, los derechos de la tercera generación. Los derechos no estaban especificados en la declaración, sino simplemente sugeridos o esbozados. Y por tanto, convenía puntualizar y actualizar el documento con declaraciones, procedimientos o pactos anexos. Además, los países que participaron en este proceso rápidamente se dieron cuenta de que la declaración no evitaba por sí sola la violación de los derechos humanos en el mundo y que era necesario trabajar en estrategias concretas. Lo que quiere decir, profe, es de que los derechos aún no estaban completamente ¿cómo decirlo? Que no cumplía con todo lo que respetarse eso por sí mismo. Ok, sí. Entonces, por eso crearon los derechos de la tercera generación para terminar de incluir lo que faltaba. Excelente. Y Ahora los establecerlos en dejo base con mi a ley. compañera Norma. Gracias, Jimmy. Solamente una indicación ahí y establecerlos en base a ley, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque lo que ustedes mencionaban, ¿verdad? Estaban, pero no se respetaban. Así que sabemos que los de primera generación es durante la Revolución Francesa. Segunda generación, Guerra Mundial, ¿ok? Entonces, ¿qué pasaba acá? Que había muchas cosas que no se respetaban, como los pactos, los acuerdos de paz y todo eso. Así que se dio la necesidad de sentarse nuevamente y decir, bueno, estos derechos tienen que estar amparados en ley para que los países realmente lo cumplan, ¿ok? Vamos a escuchar. Los dejo con mi compañera Ariadna Peña. Las ideas principales que pusimos, la primera es, toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. La segunda es,
toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias. La tercera es, toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de sus intereses. La cuarta es, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y a su familia la salud, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Muy bien. La quinta es, al Estado le corresponde garantizar el bienestar y los repartos de la riqueza. Ok. A mí me toca hablar sobre las 3 propuestas para que se respete la generación de los derechos. Primera, ejerciendo acciones legales como acciones populares o usando derecho a la petición. Segunda, deben de respetar porque son derechos que le dan una propuesta a la cooperación entre naciones. Tercera, una propuesta para respetar los derechos de la tercera generación, también conocido como derechos de la sociedad. Es importante este derecho. Y en el caso de alguna persona no socializa, ese es el problema. Y es importante hablar este derecho como un derecho súper importante, aunque todos los derechos son importantes. Pero este derecho yo lo veo más importante porque es para sociabilizar y además a quien no le gusta sociabilizar con alguien. Ok. Perfecto, perfecto. Esos puntos de vista están excelentes, ¿sí? Pero hubiesen estado muchísimo más excelentes de haberlo dicho con sus propias palabras, ¿verdad? Estábamos leyendo algo ahí, una opinión, entonces suena mejor cuando uno lo dice con sus propias palabras. Solamente 3 están en esta exposición, ¿sí? Ok. No, profe. Somos más, pero no se dice. Sí, exacto. Ok, bueno. Más Dejemos de los- proyectar ahorita, por favor. Bien, no sé si quieren agregar algo más del grupo 3 de la tercera generación. ¿No? Ok, No, profe. yo sí voy a agregar algo más que me pareció que no lo mencionaron. En esta tercera generación hacemos por primera vez uso de protección, de amparo. ¿A qué creen ustedes? Por primera vez se menciona algo que no se menciona en los de primera y segunda generación. ¿Se protege el qué? ¿Adivinen usted? La vida de las personas. No, en los demás se hablaba de los derechos humanos, ¿ok? Claro que sí. Ajá. ¿Tiene que ver con la fauna y la flora? Por primera vez hacemos referencia al entorno, ¿ok? Al mundo. Por primera vez, estos derechos de tercera generación, ya empezamos a hablar de, así como lo menciona José, de toda la forma de vida. Y también se empiezan a hablar de la protección de los monumentos, de los elementos históricos que poseemos los países, ¿ok? De la protección de los mismos. O sea, algo que no se había hablado en los derechos de primera y segunda generación. Y como ustedes pueden ver, los derechos de tercera generación hacen referencia precisamente a como la combinación de los de primera y los de segunda generación. Nada más que aquí, como quien dice, anexamos los derechos medioambientales, que es como que algo que no, hasta el momento no se estaba tratando en sí. Ok, no sé si tenemos alguna pregunta. ¿Sí, no? Profe, Ajá. sobre la tarea que se dejó, las sociales, va, el álbum digital, esa hay que subírsela Bueno, por el pago. sociales ahorita dentro de un pasito, unos minutitos vamos a sociales, ¿ok? Ahí me hacen todas las preguntas que deseen. De cívica, no sé si tienen alguna pregunta. La tarea De cívica no hay asignación. No, en cívica la tarea de esta semana es la exposición. ¿Ok? Ah, esa exposición. Ok. Aquí está, chicos. Aquí está la, vamos a ver. Para que no nos estemos confundiendo, por ejemplo, estamos en 22, ¿ok? Entonces estamos en esta semana, miren. Profe, pero usted no puso nada en el modo, ¿verdad? No, porque esta semana no es tarea. La otra sí. Sí, profesor, preguntaba si había que poner la infografía. La infografía la estuve viendo ahorita y ahorita las califiqué.
Profe, una cosa. Entonces la única tarea es subirle la portada, la programación, va, porque ahí subió. Que ya espero que, sí, ya lo habilité, anoche lo habilité. Profe. Profe, creo que puso mal ahí, ¿Cuál? del 19 al 30 de abril. Ay, sí. ¿Qué pasó ahí? Me equivoqué. Aquí es al 26, sería. No, esta semana termina en 23. Sería 20 algo. 23. Sí, 23. Muchas gracias por la observación. Aquí tengo que habilitar para poder escribir. Profe, usted nos mandó el sílabo de sociales al modo, mandó el de cívica. No, es que tenés tenés que darle a mostrar más. Tenés que darle a mostrar más y ahí te va a aparecer abajo el de sociales. A mí me pasa. De cívica, sí, siempre les adjunto las dos informaciones, siempre les adjunto las dos. Ok, vamos a ver acá. Es que a mí también me pasó que usted lo subió ahí lo mismo y cuando yo le dije mostrar más apareció. Ay, pero en noveno ya no espero que se confundan en eso, todavía séptimo, que me preguntan, profe, ahí solo estaban los acumulados de tal clase, me dicen. Chicos, solamente tienen que darle a ver más, les digo yo. Ok, aquí está, aquí está el enlace de su padre, recuerden que eso me lo tienen que dejar siempre. Sílabo, las nivelaciones. Aquí está, ¿ve? Dice, ¿ve? Imprimir o copiar en su sílabo del segundo parcial. Y solo le dan un archivo más. Y ahí está. ¿Ok? Ahí está. A mí me va a pasar eso, profe. Profe, pero ¿verdad que la tarea solo es enviarle la programación? Solamente eso. Recuerden que la tarea de la semana es hacer la exposición. ¿Ok? Bueno, chicos, nos vemos dentro de un saltito, dentro de un minuto. Voy a terminar la conferencia para iniciar la otra, ¿ok? Entonces, 1 o 5 minutos, profe. Adiós, profe. Hasta mañana. Es que antes hacían 5 minutos y... Voy a pasar asistencia, así que pónganse las pilas.